Muy buenas tardes a todos los hermanos que en esta hora están conectados con Casa Misericordia y Restauración. ¿Sabe una cosa? Hoy usted ha tomado una excelente decisión. Le digo por qué, porque cada vez que nosotros estudiamos la palabra, cada vez que nosotros nos metemos a aprender sobre la palabra, ella viene y vivifica nuestros espíritus. Y yo en esta hora declaro en el nombre de Jesús que su espíritu va a ser vivificado a través de esta palabra. De hecho, el tema se llama el poder de la palabra. Pero antes de empezar, yo quiero que oremos para pedirle al Espíritu Santo que Él sea el que tome el control de este tiempo. Amén. Bueno, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, en esta hora, Señor, yo vengo orando para que seas tú, oh Espíritu de Dios, trayendo la revelación, trayendo, Señor, la palabra que tú quieres, Señor, que yo comparta con tu pueblo, Señor. Y cada hermano que en esta hora está conectado, Señor, tú abras sus mentes, tú abras sus corazones, Señor, para que ellos puedan recibir la palabra, Señor, y que esa palabra se haga rema en cada uno de ellos, y que esta palabra, Señor, vivifique sus espíritus en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, vamos a, bueno, como les decía, el tema es el poder de la palabra. Vamos a ir al libro, el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos del 1 al 4. Usted ahí en su casa lo puede buscar y yo lo voy a leer en la traducción lenguaje actual porque me gusta mucho cómo viene aquí. Dice así: antes de que todo comenzara, ya existía aquel que es la palabra. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Cuando Dios creó todas las cosas, allí estaba la palabra. Todo fue creado por la palabra y sin la palabra nada se hizo. De la palabra nace la vida y la palabra que es la vida es también nuestra luz. Bueno, Juan es el autor de este evangelio. Y él afirma que antes de que el universo fuera creado, ya aquel que es la palabra ya existía. Además, él añade que aquel que es la palabra habitó entre nosotros y fue como uno de nosotros. Y él identifica a aquel que es la palabra con Jesús, el Hijo de Dios. Eso nosotros lo creemos porque nosotros sabemos que la palabra lo dice. Jesús, el Hijo de Dios, ya existía cuando el universo no había sido creado. Y por medio de él y para él se hicieron todas las cosas. De hecho, en Colosenses 1:16 dice, todo fue creado por medio de él y para él. Y Jesús habitó entre nosotros, él que es la palabra, habitó entre nosotros. ¿Para qué? Para que a través de él nosotros conociéramos la palabra de Dios. Definitivamente, hermanos, cuando Dios decide crear, cuando Dios decide desarrollar algo, aun cuando Dios decide renovarlo, Él simplemente suelta la palabra y las cosas son hechas. Por eso yo le digo a usted en esta hora, si tal vez usted le ha pedido algo al Señor y usted dice, uy no, es que humanamente es imposible. O tal vez hay alguien en este momento viéndonos y tal vez el médico le dijo, usted tiene una enfermedad incurable, esto no se va a curar. Yo le digo a usted que lo que usted ocupa es la fe, creerle a Dios, que Dios de las cosas que son imposibles las hace posibles, que de las cosas que no se ven, Él hace que las cosas se vean. Amén. Es fe lo que ocupamos, fe. Claro que siempre tenemos que aceptar la voluntad de Dios. Nosotros podemos creer en algo y pedirle a Dios algo, pero Dios es el que da la última palabra. Dice en Hebreos 11:3, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Definitivamente cuando Dios suelta la palabra, todo se tiene que sujetar a esa palabra. Dice en Génesis 1, y tal vez usted lo puede buscar también ahí en su casa, dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Cuando el universo no estaba hecho, la tierra estaba desordenada y vacía, no había nada.
Pero Dios empezó a declarar la palabra. El Señor dijo, sea la luz, y fue la luz. Que se hagan árboles, se hicieron árboles que dieran fruto. El Señor dijo, háganse las lumbreras, el sol, la luna, las estrellas. Todo fue creado porque Dios dio la palabra. Y en el versículo 26, que quiero que usted lo lea conmigo, dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, y en las aves de los cielos, y en las bestias, y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastre sobre la tierra. Hermanos, aquí dice que Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. A nosotros nos hizo Él conforme a su semejanza. Y si Dios tiene poder en la palabra y cuando Él la declara, las cosas son hechas, Él a usted y a mí también nos dio ese poder. De que nosotros en el nombre de Jesús podemos declarar las cosas y las cosas son hechas. Y como decía ahora, siempre dentro de la voluntad del Señor, ¿verdad? Él es el que da la última palabra. Nosotros, pero, claro, Él nos dio autoridad, pero nosotros tenemos mucha responsabilidad con la palabra que nosotros declaramos. Porque ¿sabe una cosa? El ser humano tiene dos clases de palabra y le voy a decir cuáles son. La palabra que se piensa y la palabra que se expresa. La palabra que se piensa la llamamos concepto. ¿Por qué? Porque es el producto primero e inmediato de lo que nosotros concebimos mentalmente. Lo primero, antes de nosotros hablar, lo primero que pasa es que llega al pensamiento, llega la palabra. Y está la palabra que se expresa, que es un medio de comunicación de lo que nosotros pensamos. Y mediante esa palabra nosotros nos relacionamos con las demás personas. Entonces, cuando nosotros vamos a hablar algo, llega el pensamiento primero. A veces hablamos tan rápido que no nos damos cuenta que en la mente está llegando primero la palabra. Pero nosotros como hijos de Dios tenemos que ser muy responsables y somos muy capaces también de nosotros seleccionar los pensamientos buenos, soltarlos y los pensamientos malos, desecharlos. Eso está como cuando una ama de casa va a cocinar. Ella agarra las verduras o agarra frutas o lo que ella va a ocupar y si encuentra algo podrido, ¿qué hace? Lo bota, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si ella cocina eso le va a dañar su cuerpo o a las personas que se lo van a comer les va a dañar su cuerpo. Nosotros también, como hijos de Dios, si nosotros no desechamos los pensamientos negativos, ¿qué va a pasar? Va a dañar nuestro espíritu, va a dañar nuestra alma. Así que yo le digo a usted, no es así como que uno hable lo que uno quiera y cuando uno quiera. No, tenemos que estar muy conscientes y somos muy sensatos y muy inteligentes, nos hizo el Señor, como para darnos cuenta cuando un pensamiento está bien y cuando un pensamiento está mal. Pero a veces pensamos y soltamos de una vez. O el chisme y la murmuración, ¿verdad? Primero llegó a la mente y ahí lo soltamos. No, no señores, tenemos que ser muy responsables y pensar muy bien nosotros lo que vamos a hablar. De hecho, esto es tan delicado que dice en Mateo 15, 19, porque del corazón salen los malos pensamientos. O sea, que cuando nosotros pensamos algo y cuando nosotros lo hablamos, primero llegó al corazón. Entonces, ¿qué nos hace esto pensar? Bueno, me voy a analizar yo entonces. Si yo pienso mal y hablo mal, entonces, ¿cómo está mi corazón? Yo quiero que usted ahí, en su casa, en este momento, analice. Bueno, ¿cuáles son las cosas que yo hablo? ¿Hablo bien o hablo mal? ¿Pienso bien o pienso mal? Y así usted mismo puede saber cómo está su corazón. Si nosotros pensamos y solo pensamos cosas malas y hablamos cosas malas, el corazón está mal. Entonces tenemos que hacer un alto y decirle al Señor que nos ayude y transformarnos, nosotros renovarnos en el pensamiento y en el habla. Dicen los estudiosos que la mujer al día habla 27,000 palabras al día y que los hombres, hablan menos,
10,000 palabras. Yo creo que hay hombres que a veces hablan más también, ¿verdad? Entonces, yo me pregunto, de esas 27,000 palabras, usted mujer, ¿con cuántas palabras al día usted adora a Dios? O usted hombre, de esas 10,000, ¿con cuántas palabras usted adora a Dios? ¿O con cuántas palabras al día usted alaba el nombre del Señor? ¿Con cuántas palabras usted ora ante el Señor? ¿Con cuántas palabras bendice a su hermano? ¿Con cuántas palabras usted predica la palabra de Dios a otras personas? ¿O son malas palabras negativas que nosotros declaramos que las positivas? En un hijo de Dios debería ser al contrario, ¿verdad? Deberían ser más palabras positivas que las palabras negativas. A veces sí, adoramos a Dios con la palabra y todo, pero maldecimos al hermano. Y no nos importa, porque como estamos bendiciendo a Dios por otro lado, estamos maldiciendo al hermano en otro sentido. Entonces, estamos mal. Igual estamos mal. Dice en Proverbios 18:21, la vida y la muerte están en el poder de la lengua. Así que con esta palabra, con esta lengua, nosotros podemos construir o nosotros podemos destruir. Ven que no es así como que tan fácil, como que yo puedo hablar lo que yo quiera, ¿verdad? Dijo alguien por ahí una frase y la verdad que a mí me gustó mucho y yo la anoté, porque dice, la vida no solo se vive a través del tiempo, sino que la vida se vive a través de las palabras. Bueno, yo me acuerdo cuando uno era niño, cuando yo era niña, en ese tiempo se acostumbraba mucho a que los padres o los familiares de uno le marcaban mucho los defectos físicos, o también le decían a uno, usted es un tonto, usted no sirve para nada, y todas esas palabras lo fueron marcando a uno. Entonces en la vida, cuando uno fue creciendo, qué difícil a veces poder enfrentar ciertas situaciones porque había una palabra que nos había marcado negativamente, ¿verdad? Entonces, gracias al Señor, ahora uno conoce a Cristo y uno pudo decir, bueno, Señor, sáname, y buscar la presencia de Dios, buscar la sanidad interior, y el Señor nos libertó de eso. Pero ¿cuánta gente hoy en día vive deprimida y no ha podido surgir, no ha podido hacer nada? Porque se consideran incapaces, se consideran tontos, se consideran que no pueden lograr nada porque hubo una palabra negativa que los marcó. Entonces sí marcó la vida de esa persona, esa palabra negativa. Ahora, nosotros como hijos de Dios, ¿a cuántas personas habremos marcado negativamente? Bueno, qué dicha y qué lindo sería que digamos, no, yo he marcado a mucha gente positivamente. Bueno, bendito sea el Señor. Pero si no es así, ¿a cuánta gente hemos marcado nosotros negativamente? Yo creo que es algo que nosotros tenemos que pedirle mucho al Señor, que nos ayude, que nos dé la sabiduría para uno tratar con las personas, para no ser uno un medio por el cual uno vaya a marcar negativamente a alguien. Y principalmente yo pienso mucho en los niños, porque los niños son una esponjita y al niño hay que enseñarlo a que él pueda crecer sintiéndose seguro, sintiéndose que él es capaz de hacer las cosas. Obviamente siempre hay que decirle al niño, es por la gracia de Dios, inculcarle a él también que es Dios el que da la gracia, es el que Dios le va a ayudar a hacer las cosas. Pero muchas veces al niño se le marca y esos niños crecen con temores, ¿verdad? Y usted ve esos niños así, porque los padres, a veces hasta los mismos padres, los marcan negativamente con las palabras. Yo creo que nosotros tenemos que pensar muy bien qué vamos a decir a las personas, sobre todo cuando hay una situación difícil, ¿verdad? Que las palabras no vayan a marcarlos negativamente, sino que nosotros seamos un medio por el cual nosotros podamos marcar a las personas positivamente. Hay gente que dice, bueno, a mí ni me digan cómo yo tengo que hablar porque yo hablo lo que a mí me dé la gana. Eso dice mucha gente, ¿verdad? Pero no es así. Nos estamos dando cuenta que sí hay que tener mucho cuidado en lo que hablamos. De hecho, en Mateo 12:37 dice, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Así que cuando nosotros lleguemos a la presencia del Señor, le vamos a dar cuenta de qué soltamos, qué palabras soltamos nosotros, ¿verdad?
Entonces no es así como que yo voy a hablar lo que yo quiera y lo que a mí me dé la gana, porque no, no es así. Nosotros vamos a darle cuenta a Dios. Ahora, por una palabra, también a veces se han cortado relaciones entre esposos, amistades, novios, hermanos, familiares, por una palabra que se dijo. A veces las palabras rompen relaciones, así que tenemos que ser muy cuidadosos en esto. Otra cosa importante con respecto a la palabra es que a través de ella nosotros alcanzamos credibilidad ante los hombres y yo diría que hasta ante el mismo Dios. ¿Por qué? Porque si yo soy una persona que yo me comprometo, por ejemplo, mi líder me dice, bueno, el domingo tenemos una actividad, ¿quién se compromete a venir a ayudarme a decorar? Y yo, bueno, qué dicha, va a venir. Y llegó el domingo y resulta que yo no aparecí. Entonces, en otra oportunidad, vuelven a decir, ¿quién? Y yo digo, yo, ¿ustedes creen que me va a creer? No me van a creer, ¿verdad? Entonces, cuando yo doy una palabra, yo estoy comprometiendo, yo me estoy comprometiendo ante esa persona mi palabra. Y si yo no cumplo, no voy a alcanzar credibilidad ante la gente. La gente que es mentirosa, ¿ustedes han tratado con gente mentirosa? Yo sí. Y cuando uno habla con una persona mentirosa, puede estar diciendo la verdad que uno se queda, ¿será cierto? ¿Será mentira lo que está diciendo? ¿Verdad? Porque uno no sabe, de como acostumbran a mentir, entonces uno no cree en esa persona. Qué lindo es que nosotros seamos personas en las que todo el mundo confíe. Ah, no, cuando ella dice que sí, es porque sí. Ah, no, si ella lo dijo es porque es porque es verdad. ¿Verdad? Qué lindo. Cuando alguien cree en uno, porque uno dio la palabra y uno cumplió con esa palabra. Yo creo que nosotros tenemos que ser personas que cuando decimos algo lo cumplamos. Y también ante Dios alcanzamos credibilidad. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros nos comprometemos con el Señor. Bueno, Señor, va a iniciar el año. Dios, y en este año yo te prometo, Señor, que yo todas las madrugadas a las 3 de la mañana yo voy a estar orando, Señor. Y resulta que a las 9 de la mañana está acostado. Entonces nunca se levantó a las 3 de la mañana a orar y se comprometió con Dios. O le dice, Señor, en este año, Señor, yo voy a ir a todos los cultos que hay. Todos los domingos, Señor, yo voy a estar ahí de primero. Y resulta que todos los domingos, todas las semanas que tiene el año, vino solo a 2. Entonces tampoco se comprometió con Dios, porque es muy fácil hablar, es muy fácil comprometerse, pero cumplir es muy diferente, ¿verdad? O también le decimos, Señor, tú eres el dueño y Señor de mi vida. Tú eres el que gobierna mi vida, Señor, y nunca le pedimos el permiso para nada. Hacemos las cosas como a mí, como yo quiera, y nunca le decimos, Señor, ¿realmente es tu voluntad? Entonces, hermanos, nosotros tenemos que alcanzar credibilidad ante Dios y ante los hombres, ¿verdad? Yo tengo aquí 4 ejemplos y se los quiero enseñar a ustedes. 4 ejemplos de personajes bíblicos que escucharon la voz de Dios y ellos obedecieron y fueron bendecidos. La primera es María, la Virgen María. Dice en Lucas 1, del 26 al 38, nos cuenta que Dios envió a su ángel con un mensaje a María y que él le dijera que había hallado gracia delante de sus ojos y que ella iba a ser la madre de Jesús. Pero María era una muchacha súper joven. María estaba comprometida para casarse con José y si ella aceptaba lo que el ángel le decía, ella se iba a meter en un gran problema, ¿verdad? Por la cultura y todo esto. Pero ¿qué dijo María en el verso 38? He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. En unas versiones dice, he aquí la esclava del Señor. María sabía quién era el Señor y ella aceptó lo que Dios le dijo a través del ángel y ella más bien dijo, Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Ella no puso ningún pero, ¿verdad? Y llegó a ser la madre del Salvador del mundo. ¿Cuántas veces el Señor nos pide a nosotros que hagamos algo y nosotros tal vez no tenemos ni ningún problema como María y no aceptamos? No aceptamos, ay no, Señor, yo no. No, Señor, a mí no.
que necesito que sirvas en la obra. No, no, Señor, yo no, ¿verdad? Y no tener ningún problema, lo podemos hacer. Y María, a pesar de todo lo que ella se iba a enfrentar, ella aceptó lo que Dios le estaba pidiendo. Otro ejemplo es Juan el Bautista. Juan el Bautista fue la voz que preparó el camino de Jesús. Él fue enviado por Dios como mensajero para que le anunciara a toda tiniebla que había en ese momento, le anunciara que la luz venía para el mundo. Él tenía que hablarle a la gente, al pueblo de Israel, para que se arrepintiera de sus pecados, ¿verdad? Y también para que les enseñara sobre el bautismo. Y Juan, yo admiro a Juan el Bautista porque él fue un hombre tan valiente. Él hablaba, él decía las cosas sin importarle lo que le iban a hacer, ¿verdad? Él simplemente, él dijo, yo soy un enviado de Dios y voy a hacer lo que Dios me dijo y ya, punto. No le importaba el riesgo que podía tomar. En Lucas 1:41 me llama mucho la atención porque dice que cuando Juan estaba en el vientre de su madre Elizabeth, María entró y saludó, y Juan en el vientre de Elizabeth saltó. Dice que el niño saltó del vientre. ¿Por qué? Porque Juan sabía que en el vientre de María estaba la palabra viva, que era Jesucristo. Y nosotros que conocemos a Jesús y conocemos todo lo que Él ha hecho por nosotros, ¿cuántas veces nos dicen una palabra de poder y nos quedamos como si nada? ¿Cuántas veces usted, tal vez que le ha predicado a alguien o ha hablado en la iglesia y usted da una palabra de poder y usted ve que la gente está como si usted estuviera hablando cualquier cosa y no reaccionan ante la palabra de Dios? ¿No reaccionan ante una palabra de poder? Juan, a pesar de que era un bebé y estaba en el vientre de la madre, él reconoció la palabra de Dios y él saltó en el vientre de Elizabeth. Nosotros en este tiempo también somos un Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque nosotros somos la voz que tenemos que decirle a la gente también, llamarla al arrepentimiento. Porque sabemos que ahorita pronto viene el rapto de la iglesia. Y nosotros tenemos que decirle a la gente, arrepiéntanse, porque Cristo pronto viene. Y cuántas veces nosotros no predicamos la palabra y no nos importa, ni siquiera nos preocupamos. Pero nosotros tenemos que ser como ese Juan, valientes y predicar el arrepentimiento a las demás personas. También otro ejemplo es Noé. Dice en Hebreos 11:7, por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Noé vivía en un tiempo muy difícil porque había mucho pecado y ya Dios se había hartado del pecado. Dios le dijo a Noé que él iba a destruir el mundo en un diluvio. Y Noé le dijo a Dios, está bien. Y sabía que el hecho de hacer eso, la gente lo iba a tratar mal. La gente se iba a burlar de él, hasta loco tal vez le podían decir, pero a él no le importó, porque él quería era obedecer la voz de Dios. ¿Por qué Dios escogió a Noé? Porque era un hombre justo y obediente. Entonces, por la obediencia, ¿sabe qué ganó Noé por la obediencia? Salvar a su casa, ¿verdad? Entonces nosotros también en ese tiempo podemos ser un Noé, que por escuchar la voz de Dios y por ser obedientes a la palabra del Señor, nuestra familia también sea salva. Otro ejemplo, Moisés. Dice en Éxodo 3 que el ángel de Jehová se le aparece en una llama de fuego, en una zarza a Moisés, y le dice, Dios mismo habla con Moisés y le dice que él es el escogido para libertar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Y Moisés era un hombre con muchas inseguridades, ¿verdad? Él era inseguro, entonces él es el Señor que él es tartamudo, y le pone pretextos, ¿verdad? Entonces Dios le dice a él que tranquilo, que él va a estar con él. Entonces Moisés se lanza al reto que el Señor le puso y fue obediente a la palabra del Señor y llegó a ser el libertador del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Ahora hay un personaje que yo no lo puse entre estos cuatro,
porque para mí es más que un personaje bíblico y es Jesucristo. ¿Quién más que Jesucristo obedeció la voz de Dios? Él obedeció hasta muerte, dice la palabra de Dios, y hasta muerte de cruz. Por eso Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y ante el nombre de Jesús, toda rodilla se tiene que doblar en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. ¿Verdad? Porque Jesús es el máximo ejemplo para nosotros de obediencia a la palabra del Señor. Qué lindo. A él no le importó morir por usted y por mí, por tal de hacer la voluntad del Padre. Fue obediente a la palabra del Padre. Ahora, no todos en la Biblia han sido personajes que han sido obedientes. También hubo personajes que no obedecieron la voz de Dios y tuvieron sus consecuencias. Y le voy a enseñar dos. El primero es Saúl. Saúl, si usted gusta buscarlo, en el primer libro de Samuel 15, 1-3, dice lo siguiente. Dice, después Samuel dijo a Saúl, Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues está atento a las palabras de Jehová. Y Samuel, le dice a Saúl que Dios le dice que vaya y destruya a Amalek. Y todo lo que haya ahí, que no deja a nadie vivo, hasta los niños de pecho y los animales, todo tenía que morir, ¿verdad? Pero ¿qué pasó? En el verso 9 dice, y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Saúl no hizo caso a la voz de Dios. ¿Y sabe qué pasó? Dios le dice a Samuel en el verso 11, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Eso le dice el Señor a Samuel. El Señor le habla a Samuel y le dice que le pesó haber puesto a Saúl por rey. Entonces Samuel va y le dice a Saúl que por qué no obedeció a la voz del Señor, y Saúl lo que hace es le echa la culpa al pueblo. No fui yo, fue el pueblo perdonó y taca, ¿verdad? O sea, nada que ver. Entonces en el verso 28 vean ustedes la consecuencia de Saúl por no obedecer la voz del Señor. En el verso 28 dice, entonces Samuel le dijo a Saúl, Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. La consecuencia, perdió el reinado por no obedecer a la voz de Dios. Qué cuidado tenemos que tener nosotros cuando Dios nos da una palabra. ¿Sabe qué? Nosotros podemos perder la bendición de lo que Dios nos va a dar o de lo que Dios nos ha dado por no obedecer a la palabra de Dios. Otro ejemplo, Sansón. Esto viene en capítulo 13 al 16 de Jueces. Desde antes de nacer, Sansón, el ángel del Señor se le presentó a los padres y les dijo que Sansón era elegido para libertar al pueblo de Israel de los filisteos. Y además de eso, que él iba a ser nazareo. Pero Sansón continuamente rompía las reglas y las promesas y empezó a jugar con el pecado, y jugó con el pecado. Él creyó que siempre iba a tener la fuerza y que todo lo iba a tener, pero ¿saben qué pasó? En Jueces 16, 20, 21 dice, y le dijo Dalila, Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Eso le pasó por no escuchar y por no obedecer la voz de Dios. Dice el 21, mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza
y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. Y luego, bueno, Sansón muere, pero eso fue lo que trajo, la consecuencia que trajo el no obedecer la voz de Dios, la palabra de Dios, porque él tenía un llamado, él tenía que cumplir ciertas cosas como nazareo y él no las cumplió y empezó a jugar con el pecado y esa fue la consecuencia que le trajo. Por eso, hermanos, nosotros tenemos que valorar la palabra del Señor, porque la palabra del Señor es poderosa, la palabra del Señor es viva y eficaz, y el Señor nos la ha dado para bien nuestro, pero nosotros tenemos que valorarla porque es de demasiado valor. Dice en 2 Tesalonicenses 2:15, debemos retener la palabra que se nos ha enseñado. ¿Cuántas enseñanzas hemos recibido nosotros? Muchas, ¿verdad? ¿Realmente estamos reteniendo la palabra de Dios? ¿La estamos valorando como tiene que ser? ¿Sabe qué significa retener? Retener significa impedir que algo salga, se mueva, se elimine o desaparezca. Cuando usted tiene algo de valor, usted no va a dejar que nadie se lo quite, ¿verdad? Usted ve que le van a quitar algo de valor y usted lo agarra. ¿Por qué? Porque usted no quiere que le quiten eso que para usted vale mucho. Entonces la palabra es más que eso. La palabra vale demasiado. Nosotros no tenemos que dejar que el enemigo venga y nos robe la palabra que Dios nos ha dado. Las promesas que el Señor nos ha dado. No dejemos que el enemigo nos la robe. Agarrémosla fuertemente y no dejemos que el enemigo venga a robarnos esa gran bendición que tenemos nosotros, que es la palabra de Dios. Dice el Salmo 78 y me gusta mucho este salmo y dice, el versículo 1 y 2 dice, escucha pueblo mío mi ley, inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos. Hermano, las personas que aprenden a escuchar la voz de Dios suben a niveles de revelación. ¿Usted quiere que Dios le dé revelación? Yo sí. ¿Pero qué tenemos que hacer? Aprender a escuchar y a obedecer la voz de Dios, porque la voz de Dios despierta nuestros oídos. La palabra de Dios desata la fe. Dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Así que si nosotros queremos fe, tenemos que aprender la palabra, leer la palabra, escudriñar la palabra, hacerla nuestra, retenerla, como dice en Tesalonicenses. Y este es un tiempo en que este año ha sido tremendo en cuestión de palabra, porque ha venido mucha palabra negativa al mundo, que enfermedades y que crisis económica, todo es negativo. Pero nosotros tenemos que hacer que la voz de Dios sea más grande que la voz negativa que estamos escuchando. Y estamos a finales de año. No sabemos que viene en el año 2021, pero nosotros como hijos de Dios tenemos que empezar a declarar palabra positiva. Eso no quiere decir que si nosotros declaramos positivamente no va a pasar nada malo. Claro, nosotros como hijos de Dios siempre vamos a tener pruebas y van a haber circunstancias adversas, pero si nosotros declaramos la palabra, el Señor siempre va a estar con nosotros, ayudándonos a salir adelante. Y yo quiero terminar con esto, hermano. Mucha gente se forja metas para cuando va inicio de año y este año yo voy a adelgazar y este año voy a correr y voy a hacer un montón de cosas y piensan más que todo en la parte humana. Pero ¿por qué nosotros no nos forjamos metas como hijos de Dios de cuidar nuestras palabras, de tratar de hablar correctamente como hijos de Dios? ¿Qué le parece si nos forjamos esa meta y de aprender a obedecer más la voz de Dios? Yo quiero que oremos en esta tarde para pedirle al Señor primero perdón, porque en este año y en este tiempo hemos fallado mucho en palabras negativas y tal vez hasta hemos pecado mucho. Pero pedirle perdón al Señor y pedirle que Él nos ayude a cambiar esa situación en nosotros. Amén. Bueno, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, te damos gracias por esta palabra, Señor, que nos ha hecho analizar, Señor, cuánto hemos fallado, Señor, en la palabra que hemos declarado, Señor, en este año. Cuántas palabras, Señor, han herido
a familiares nuestros. Cuántas palabras han herido, Señor, a amigos, Señor, y ha salido de nuestra boca, Señor. Padre, perdónanos, límpianos, Señor. Queremos arrepentirnos de corazón, Señor, por toda palabra negativa que ha salido, Señor, de nuestro corazón, de nuestra mente y de nuestra boca, Señor. Y en este momento, Señor, te pedimos que tú nos ayudes, Señor, para poder ser nosotros capaces de dominar, Señor, nuestros pensamientos, de dominar, Señor, nuestra lengua, Señor, para que de nosotros solo salgan palabras buenas, que ayuden a crecer y traigan bendición a aquellas personas, Señor, que nos escuchan. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amada iglesia, te bendigo en el nombre de Jesús.